Hola, buenos días. Pues bueno, seguimos con la serie de las parábolas de Jesús y ahora en esta ocasión pues vamos a ver una parábola que en lo personal siempre ha sido un poco extraña para mí. Es la parábola del mayordomo infiel o el mayordomo astuto, como dice en otras traducciones de la Biblia. Realmente los evangelistas nunca les pusieron título a las parábolas, fueron los traductores de la palabra los que lo hicieron. Pero bueno, estas historias son muy interesantes y espero que esta serie haya sido y siga siendo de mucha bendición para cada uno de vosotros y que sigamos aprendiendo un poco de estas historias que nos cuenta nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a Lucas 16. Voy a leer de los versículos del 1 al 14. El Evangelio de Lucas, el historiador. Ya hace unos domingos atrás nos estuvo compartiendo José Antonio una parábola que está más adelante de esta que os voy a contar. Entonces vamos a ir un poco hacia atrás, porque esas parábolas están muy conectadas entre sí. Entonces dice así la palabra de Dios. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos estar aquí ante ti. Tú, nuestro Dios, que eres todo bueno. Eres un Padre bueno, como hemos estado cantando. Y Señor, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos y podemos aprender más de ti y de tu reino a través de estas parábolas que Jesús nos cuenta, pero también podemos aprender más acerca de lo que hay en nuestro corazón. Te pido que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestra imaginación ante lo que es tu reino, Señor. Así que muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre. Amén. Así que bueno, hemos estado reflexionando, como dije, en algunas parábolas de nuestro Maestro, Señor y nuestro amigo Jesús. Y tal vez algunas de las parábolas a lo mejor eran conocidas para algunos de vosotros, tal vez otras no. Algunas han sido entrañables, como la que escuchamos, que Lidia nos compartió el domingo pasado, la parábola del buen samaritano. Pero otras tal vez han sido un poco extrañas de comprender, como la de Rico y Lázaro, y tal vez esta. Y en cada una de estas historias vemos cómo Jesús nos está revelando su reino, el cual nos dice en los evangelios que Él ha acercado a nosotros. Así que estas historias abren nuestros ojos y nuestra imaginación ante la gloriosa verdad de que su reino está colisionando con nuestro reino.
Estas historias abren un deseo interno por anhelar lo que está por venir, cuando su reino llene toda la tierra y renueve todas las cosas, cuando su reino nos invada con su shalom, con su paz. Porque el reino de Jesús, amigos, transforma todas las cosas, transforma nuestra manera de ver nuestro mundo, transforma nuestra manera de ver esta creación, las relaciones que tenemos también entre nuestros semejantes. Hemos visto parábolas que nos hablan de cómo es nuestro corazón, de nuestra necesidad de la oración. Una parábola que nos habla también de la resurrección y la vida venidera, también de cómo tratamos a los demás y también sobre vivir la hospitalidad y la generosidad. Y esta parábola del mayordomo infiel viene después de otra serie de parábolas que Jesús nos cuenta sobre tristes pérdidas, pero grandes, grandiosos hallazgos. El capítulo anterior, el 15, y que vamos a ver más adelante, en Lucas 15 tenemos una trilogía que es la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y de los hijos perdidos, que se conoce como el hijo pródigo. Así que después de estas preciosas historias que va contando Jesús a sus discípulos y los que están a su alrededor, también empieza a contarnos esta parábola del mayordomo infiel. Jesús comenta esta parábola que puede ser tal vez muy extraña para nosotros, y esta historia está muy conectada, como os comenté, con lo que José Antonio nos contó, la parábola del rico y Lázaro. En ella, si recordáis, tenemos al personaje rico, a quien vemos que se le ha dado mucho, fue tan bendecido, pero usó sus riquezas para su propio beneficio. Derrochó lo que Dios le dio para sí mismo. Y esta historia del mayordomo nos habla a ti y a mí de algo también muy parecido, porque hemos recibido mucho. ¿Pero qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Entonces vemos cómo Jesús nos pinta entonces un cuadro que al principio parece un poco extraño, pero que al final nos debe de asombrar. Así que tenemos oídos para oír, como nos dice Jesús en alguna de sus parábolas. Esta historia entonces nos habla sobre la administración de lo que se nos ha dado, sobre la rendición de cuentas que tenemos que dar tú y yo, pero también sobre el uso de nuestros recursos para ser amigos en el reino. La administración de lo que se nos ha dado, la rendición de cuentas que tenemos que dar, pero también sobre el uso de nuestros recursos para que hagamos amigos para el reino. Pero podéis preguntar, a ver, Guille, ¿qué quieres decir sobre esto de la administración de lo que se nos ha dado? Porque a mí nadie me ha dado nada. Todo me lo he ganado con sacrificio y con gran esfuerzo, con un trabajo tan duro. Bueno, todo lo que tenemos, nuestros recursos, los talentos que tenemos para poder trabajar y ganar el dinero para poder sostenernos en esta vida, las circunstancias por las cuales pudimos encontrar un trabajo, nuestra influencia, nuestras relaciones, todo, pero todo se nos ha dado por gracia. Tu dinero, tu talento, tus capacidades, hasta tu influencia, te han sido otorgadas por gracia, por un Dios que es generoso y que nos derrama de sus bendiciones constantemente. Y sí que es bueno y es necesario reconocer el esfuerzo y la determinación para poder generar los ingresos que nos permiten sobrellevar nuestra vida. Incluso también es bueno el poder disfrutar y gozar del resultado de nuestra producción. Pero amigos, finalmente todo lo que tenemos nos ha sido regalado por Dios. Es interesante ver en la cosmovisión de las civilizaciones antiguas, vemos que para ellos el origen de su prosperidad y su riqueza eran gracias a los dioses que favorecían la cosecha y los tiempos. Estos dioses enviaban la lluvia, favorecían la fertilidad de la tierra y tenían en sus manos todos los elementos necesarios para garantizar la abundancia de los pueblos. De hecho, vivían en lo que también escuchamos unos domingos atrás, en la ley de la siembra y la cosecha. Si haces bien, pues te va a ir bien. Si tienes a los dioses contentos, entonces ellos te van a bendecir. Este pensamiento es como muy mecánico. Si aprietas los botones correctos o si dices las palabras correctas o las oraciones correctas, te va a ir bien.
Pero vemos que la cultura israelita tenían un pensamiento similar, pero sin embargo era Jehová, Yahweh, quien estaba en control de todo. De él realmente provenía la abundancia y la prosperidad. Es un Dios totalmente bueno que nos da de todo, de sus bendiciones, porque le place hacerlo, por amor. Y la comunidad de Israel entonces tenían muy en claro que todo procedía de Jehová, así como todos los recursos, la riqueza y la prosperidad. Todo viene de Dios. Asimismo, Israel fue llamado por Dios para que ellos fueran la fuente, el centro de bendición a todos los demás pueblos y las demás naciones. No para hacerse ricos y poderosos y terminar dominando a los demás. No, para nada. Ellos iban a ser la fuente de la bendición a todas las naciones. El gran rey David, por ejemplo, reconoce que todo es de Dios cuando comienza a hacer los preparativos para la construcción del templo. Y empieza a pedir ofrendas a todo el pueblo de Israel. Y vemos en Primera de Crónicas 29 una declaración muy hermosa. Dice, tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa, para tu santo nombre, procede de tu mano, y todo es tuyo. Y la oración de David continúa. No la leímos completa. Pero vemos cómo esto es una hermosa declaración y una oración de un rey que tenía todo. Si sabemos la historia de David, tenía todo. Pero él reconocía que ese todo viene de un Dios que es totalmente generoso y amoroso. Pero en estos tiempos posmodernos nuestra declaración es radicalmente contraria. Todo viene de mí y por mí. Todo viene de mi esfuerzo y del sudor de mi frente. Nadie me regala las cosas. Nos hemos hecho nosotros solos. Pero el relato de la creación nos dice la verdad. Vemos cómo Dios crea un jardín tan hermoso en el cual hay abundancia y hay prosperidad. Y este era el concepto de Shalom, de la paz, una plenitud en todos los sentidos. Y vemos también en este relato de la creación cómo Dios todavía en su generosidad pone todo en manos de los humanos. Y Dios los invita a ser sus mayordomos. Y Adán y Eva se convirtieron entonces en los gerentes del jardín del Edén. Tenían un cargo importante, pero también muy asombroso porque ellos estaban representando al Dios poderoso y todo generoso. Ellos estarían administrando todos los bienes de este Dios para que el florecimiento continuara. Así que todo estaba bajo su cuidado, todo provenía de este Señor generoso y bondadoso. Sin embargo, el hombre y la mujer fallaron en su cargo y entonces todo se vino abajo. Ellos ya no querían ser los mayordomos. Ellos querían ser sus propios amos y señores. Y vemos como en un chasquido de dedos, de estar en un estado de shalom, ahora estaban en un estado de constante escasez, de constante competencia, de engaños y de estafa, y entonces todo era una gran desolación. Y vivimos por consecuencia una lucha de supervivencia del más fuerte. Ya no reconocemos que somos mayordomos de un Señor bueno, sino que todo es, en palabras de un niño de 2 años, mío, es mío. El pastor americano del siglo pasado, A.W. Tozer, decía algo interesante sobre esto. Los pronombres posesivos mí y mío parecen inocentes en letra impresa, pero son de un terrible significado en la vida. Ellos expresan mejor que 1000 volúmenes de teología lo que es la verdadera naturaleza del hombre. Son los síntomas verbales de la más profunda enfermedad humana. Las cosas materiales han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por temor a morir.
las cosas han llegado a sernos indispensables, lo que nunca debió haber ocurrido. Qué interesante lo que nos dice Tozer. Lo que nos dice es que yo veo por mí y para mí, todo es mío, vivo por mi propio reino. Pero cuando creo que yo soy mi propio amo y mi propio Señor, al final estoy viviendo para otros dioses, para las cosas. Entonces terminamos esclavizados y esclavizando a otros. Hemos abdicado nuestro papel de administradores de Dios. Hemos abdicado a este papel para ser nuestros propios señores y amos, para nuestro propio provecho. Pero vemos que Jesús nos enseña en su evangelio que esto no debería ser así, para nada. Así que esta parábola nos habla al corazón y a nuestra mente. Nosotros somos ese mayordomo que abusó de la generosidad de su Señor, que vivía con esta filosofía de mí y mío. Y hemos fallado en nuestra administración. Veamos nuestro mundo y lo que hemos hecho, lo que hemos causado. No hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Y qué cosas se nos han dado entonces en nuestras manos? Pues todo, desde nuestros talentos y nuestros dones, desde nuestras relaciones, la familia que tenemos, nuestros amigos, nuestro trabajo, incluso nuestra educación, se nos ha dado tiempo, también recursos económicos, recursos naturales. Pero ¿cómo estamos usando todas estas cosas? Lamentablemente vivimos en un estado de hedonismo, centrado en mí, en mí. Pero vemos que el reino de Jesús es totalmente diferente, donde sí disfrutamos lo que tenemos y lo que producimos, pero al mismo tiempo servimos y usamos los regalos de Dios de una manera sabia e inteligente para el beneficio de los demás. ¿Recordamos la parábola del buen samaritano? Cómo usó sus recursos y todo para ayudar a esta persona que estaba en necesidad. Así que ¿cómo estamos usando todas estas cosas? Hay una rendición de cuentas. El Señor escuchó entonces en la parábola que su mayordomo estaba derrochando todos sus bienes, así que lo llama y le pide que rinda cuentas de su administración, ya que su trabajo estaba por terminar, iba a ser despedido ya, automáticamente. Recordemos que estamos ante una cultura de honor y vergüenza. Así que el mayordomo, al ser sorprendido por su estafa a su señor, se da cuenta que está por perder su estatus social. Y lo interesante es que el mayordomo ni se arrepiente ni pide perdón a su señor. Vemos que sigue viendo por sí mismo y trata de ver una manera de que su nombre no quede manchado y ya no pueda conseguir trabajo. Y de hecho es como gracioso lo que cuenta Jesús de este hombre, el cual es un granuja, ya que ve que no puede rebajarse a trabajar en el campo porque dice que no tiene fuerzas para cavar la tierra. ¡Ay, pobrecito! Y además dice que le da vergüenza mendigar porque él sabe que no tiene ningún defecto físico notable como una ceguera o cojera. Vemos que es un sinvergüenza este hombre. Si regresamos nuevamente al jardín del Edén, vemos cómo Dios pide cuenta a sus hijos cuando desobedecieron al haber comido del fruto del árbol que no debían comer. Pero en vez de arrepentirse ante Dios y de reconocer lo que habían hecho, los humanos se envolvieron en excusas y en culpas. Fue la serpiente. No, fue la mujer que tú me diste. Pero finalmente tuvieron que entregar su posición y su cargo. Tuvieron que salir de la hacienda donde tenían todo y tuvieron que comenzar a labrar el campo en medio de dolor. Dejaron ese estado de shalom y de plenitud y salieron entonces al desierto. Este mayordomo quedó exiliado y en medio del desierto. Y tratando de conservar su reputación, comienza entonces a contactar a todos los deudores de su señor. Trata de hallar la manera de que al menos alguno de ellos le ofrezca un empleo de administración, de manera que lo acepten en sus casas, como dice la historia. Y parece ser que nadie sabía todavía que él había sido despedido.
como que había sido a puerta cerrada. Y entonces nos dice Jesús que comienza a contactar a los deudores y habla con el primero y le dice, ¿cuánto le debes a mi señor? Y le dice, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y contacta a otro y le dice, ¿y tú cuánto le debes a mi señor? Y él le responde, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, entonces toma tu factura y escribe 80. De esta manera, el mayordomo comenzó a ganar la admiración de los deudores, ya que incluso ni siquiera tomó ninguna comisión para sí mismo, como seguramente lo habría hecho antes. Pero todavía, de una manera indirecta, los deudores estaban viendo al jefe de este mayordomo como un señor generoso y bondadoso. Si el representante del hacendado estaba bajando la deuda, quiere decir que el mismo Señor lo ha ordenado. Y maravillosamente se estaba creando shalom en la comunidad. Un florecimiento estaba ocurriendo a partir de entonces. Lo grandioso del Evangelio de Jesús es que nos dice a ti y a mí que Él mismo es el ejemplo de nuestra verdadera humanidad. Jesús es el verdadero humano, el verdadero Adán, quien renueva nuestra visión de nuestra mayordomía perdida. Y así también todavía lo maravilloso y lo misterioso del reino de Jesús es que nos dice a ti y a mí de nuestra gran deuda que tenemos con Dios. Tenemos una gran deuda de este Dios quien puso su creación en nuestras manos. Y Dios con todo derecho nos pide una rendición de cuentas. Y sabemos que no lo hemos hecho bien. Sabemos que hemos fallado, que somos pecadores, que somos deudores. No hay excusa. No hay excusa. Pero hay buenas noticias. Porque nos dice el Evangelio que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando rendimos nuestra vida y nos entregamos en manos del verdadero y fiel mayordomo, Jesús no solamente rebaja nuestra deuda, sino que la cancela en su totalidad. Nuestra deuda cósmica queda saldada. Y esto no queda ahí, sino que todavía hay bendición tras bendición tras bendición a favor en nuestro saldo. Y esto es lo increíble del Evangelio, es lo maravilloso. Y la historia de la cruz nos lo recuerda constantemente. La cruz nos recuerda que somos ya justificados ante el Padre. Cuando Jesús clamó a gran voz, consumado es. Todo está pagado, todo, hasta el último centavo. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Esto es lo soberbio del reino de Jesús. Y esto es tan transformador y es tan glorioso para nosotros. Así que tenemos oídos para oír. Y vemos la astucia en nuestros recursos para ser amigos en el reino. Gracias a la astucia de este mayordomo, el Señor, el hacendado, recobra dinero que ya él daba por perdido por causa de la mala administración de su siervo. Y si el despido había sido tal vez a puerta cerrada, el elogio del Señor parecía público, ya que aplaudió su proceder y su sagacidad, su astucia. Pero el Señor no está elogiando la infidelidad del mayordomo para nada, sino la astucia en su gran previsión para anticipar sus necesidades financieras, pero hacerse de amigos al mismo momento, al mismo tiempo. Y este es el punto importante de esta historia de Jesús, el hacer amigos para el reino. A través del dinero del mundo se estaban forjando entonces relaciones, se estaban creando relaciones duraderas entre todos. El shalom estaba invadiendo entonces lo quebrado. Se estaba creando un estado de reconciliación y de gozo. Esto es un shalom social, una paz social. Esto es una transformación extraordinaria de la sociedad. ¿Qué no anhelamos una sociedad así? Donde reina el shalom entre las relaciones. No sé si conocéis la película Qué bello es vivir con James Stewart. Es un clásico de los años 40. Y de hecho es uno de los clásicos también en Navidad. Os la recomiendo mucho para que la veáis, aunque no sea Navidad. Es una película muy, muy bonita. En esta película tenemos al protagonista que se llama George Bailey.
Y George y su familia tienen un negocio de ahorro y préstamo en un pueblito en el estado de Nueva York. Y con los años ese negocio había ayudado a un grupo muy grande de muchas familias en su pueblo para que pudieran obtener hipotecas a precios justos y razonables. Pero lo interesante es que la familia de George habían sido muy pacientes y muy comprensivos y cariñosos cuando los préstamos no podían ser devueltos. Como director general de su empresa, el objetivo final de George no era el máximo beneficio para su compañía, no, sino el florecimiento de su comunidad y el florecimiento de sus clientes también. Y George, por supuesto, que no se hizo rico con este tipo de enfoque. Pero hay un momento en la película cuando George quiere quitarse la vida debido a la desesperación y frustración al saber que está por perder su compañía por causas que no voy a dar el spoiler. Pero en este tiempo que quiere quitarse la vida tiene una visión de cómo habría sido su comunidad si él nunca hubiera nacido. Y lo que ve entonces es una comunidad quebrada y destrozada, donde hay familias que acumulan mucho dinero y empiezan a ser abusivos y opresivos con las demás familias del pueblo. Todo está disfuncional, todo está quebrado y desolado. Así que sin los esfuerzos de George Bailey, el pueblo había perdido su shalom social. No había florecimiento, sino que todo era desesperante. Dice Tim Keller al respecto en su libro Justicia Generosa: cuando la sociedad se desintegra, cuando hay delincuencia, pobreza y desintegración familiar, no hay shalom. Sin embargo, cuando las personas comparten sus recursos entre sí y trabajan juntas para que los servicios públicos compartidos funcionen, para que el medio ambiente sea seguro y bello, las escuelas se eduquen y las empresas prosperen, entonces esa comunidad está experimentando shalom social. Cuando las personas con ventajas las invierten en los que tienen menos, la comunidad experimenta prosperidad cívica o shalom social. Qué interesante, ¿verdad? Por cierto, en paréntesis, pensando en lo inverso, en la destrucción del shalom social, y en una especie de ironía, el régimen de Franco censuró esta película y mutiló ciertas partes de esta película. Y una de las partes censuradas eran las menciones a la cooperativa de vivienda y las casas dignas a precios asequibles que quiere destruir el villano de la película. De hecho, es interesante encontrar cómo el shalom social que se produjo en la iglesia del primer siglo fue de una influencia totalmente irresistible en medio de la opresión del Imperio Romano. Nos cuenta también Lucas, el historiador, pero en su crónica de los Hechos de los Apóstoles, lo siguiente. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sino que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Esto que nos cuenta Lucas es un vistazo del reino de Jesús. Es una visión del jardín del Edén, donde todos tienen abundancia y todos prosperan. Jesús con esta historia está conectando el cielo con la tierra para llamar nuestra atención a que hagamos amigos a través de los recursos que tenemos. La invitación de Jesús es a una generosidad tan radical para ser amigos que puedan ver que su reino es uno donde se expresa la belleza, la justicia y la verdad. Pero también nos llama a que vamos nuestras riquezas, ya sean materiales o intelecto o habilidades, para que las usemos sabiamente para la expansión de su reino. De hecho, al terminar esta historia, Jesús nos pregunta en dónde está nuestra lealtad y nuestro corazón. En Dios, quien es todo generoso y bondadoso y que no nos paga conforme a nuestro pecado, o en el Dios de las riquezas, quien demanda nuestra vida. No podemos servirlos a ambos.
Y dice Lucas, pero los fariseos que amaban la riqueza se burlaban de Jesús. Amigos, esta historia de este mayordomo deshonesto es para nosotros. Y vemos cómo Jesús, con su propia vida, da un giro tan profundo a esta historia, a esta parábola. Porque vemos que tú y yo somos deudores de una deuda tan abismal, de proporciones cósmicas. Porque hemos derrochado las bondades de Dios por nuestro propio beneficio y ventaja. Pero también vemos que somos pecadores. Y Jesús cancela nuestra deuda cuando da su vida por nosotros. Consumado es. Entonces su evangelio, el evangelio de Jesús, hace un florecimiento en nuestras vidas, una transformación tan grande, pero también un florecimiento en nuestra comunidad, donde usamos lo que tenemos y lo que se nos ha sido dado para que el Shalom siga impactando más y más y a más personas, que serán amigos no solamente aquí en la tierra, sino en la vida venidera. El reino de Jesús es un reino de amigos. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta parábola a nosotros en este tiempo? Bueno, número 1, ora a Dios por su establecimiento de su Shalom aquí en Rincón de la Victoria y también aquí en nuestra iglesia, como lo es constantemente en el cielo. Que esta pueda ser nuestra oración constante. Que Dios siga enviando su Shalom aquí. Pero número 2, pide a Dios que te revele qué recursos tienes para disponerlos en la iglesia y en tu comunidad. Tiempo, habilidades, influencia, dinero. Tantas cosas que tenemos. Número 3, busca áreas o iniciativas para la iglesia en la cual esos recursos puedan beneficiar tanto a los miembros, pero a los que no son miembros, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Y algo todavía más aplicable es hablar con Ana Román, quien es líder del Ministerio de Misericordia de la iglesia, o con Paula Riquelme, que es directora del proyecto Perla, para preguntar cómo ayudar con tus recursos a estos ministerios para que podamos seguir haciendo amigos para el reino de Jesús. Oremos. Padre, como vimos en la oración del rey David, todo lo que tenemos es tuyo. Realmente es tuyo, Señor. Padre, te pedimos que de lo que tú nos has dado, que podamos también dar a ti y darlo a los demás, Señor. Que podamos compartir todos estos recursos que tenemos para el beneficio, Señor, de nuestra iglesia y nuestra comunidad. Padre, que podamos anhelar este shalom social, de viendo tu reino impactando, Señor, nuestro reino, nuestras vidas, nuestras familias y la sociedad en la que estamos. Señor, úsanos. Gracias por esta parábola que abre nuestro corazón, Señor, y nuestra mente ante estas cosas. Y que podamos, Señor, impactar a los demás gracias a tu evangelio. Síguenos transformando y renovándonos, Padre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.